Muy bien. Perfecto. Bien, déjenme ver una cosa. Ahora arrancamos. Bueno. Vamos a seguir con la clase que empezamos la semana pasada. Ahí estuvo. La semana pasada nosotros empezamos a hablar de las bacterias, del primer gran grupo de microorganismos, qué era una bacteria, cómo estaba constituida, qué tipos, cómo se clasificaban las bacterias en gram positivas y gram negativas. Empezamos a ver las gram negativas, entre ellas vimos la Escherichia coli, vimos la Salmonella con todos sus tipos, la Shigella, vimos la Yersinia, vimos la Brucela, también hablamos de la brucelosis, y nos quedamos acá, ¿sí? La que no alcanzamos a ver fue el Campylobacter. Cuéntenme, ¿lo vimos o no lo vimos el Campylobacter? No me acuerdo. Creo que no. No. Sí, sí lo vimos, profe. Vimos Campylobacter, no me acordaba. Creía que no lo habíamos visto. Bueno, Campylobacter lo vimos. Y nos quedamos entonces en Helicobacter, ¿sí? Bien. ¿Qué es Profe, el creo que vimos todas las de gram negativo, porque las Vibrio también las vimos. Perfecto, bueno, genial entonces, si hemos visto todo. No me acordaba, creía que nos había quedado alguna. Bien, entonces las gram negativas las hemos visto todas. Nos vamos a quedar, entonces vamos a pasar al otro gran grupo de las gram positivas, ¿sí? Las gram positivas no son tantas, son menos, pero eso no implica que no sean importantes, por supuesto. Recuerden que la clasificación de las bacterias en gram positivas y gram negativas era con respecto a la pared celular, cómo estaba constituida. Dentro de las bacterias gram negativas, nosotros vamos a estudiar a estos grupos: al estafilococo, al estreptococo, al enterococo. Acá me he equivocado, se los voy a arreglar, ya se los voy a arreglar. Es con Y, se los he puesto con I latina, acá es una Y. Estafilococo, ahí está. Ahí estuvo. Estafilococo, estreptococo, enterococos, bacillus, clostridium y listeria. Acuérdense que cuando nosotros vimos la clasificación de las bacterias según su morfología, nosotros teníamos los bacilos, los cocos, los vibrios, etc. Bueno, acá vamos a encontrar los cocos justamente, que son estos tres que, como verán, terminan en la palabra coccus, y eso hace referencia a que morfológicamente son cocos justamente. Estos bacilos gram positivos, estas bacterias gram positivas se van a clasificar en los que son bacilos gram positivos, donde vamos a tener a Bacillus, Clostridium y Listeria. Dentro de los gram positivos se clasifican a su vez en formadores de esporas y no formadores de esporas. Si se acuerdan, las esporas era un mecanismo de patogenicidad que tenían los microorganismos, era una forma de resistencia, se transformaban, se convertía la bacteria en una espora que podía resistir a condiciones adversas en el medio ambiente. Dentro de las bacterias gram positivas que pueden formar espora, tenemos a Bacillus y a Clostridium. Y dentro de las que no pueden formar esporas tenemos a la listeria. Vamos a comenzar a ver cada una de estas tres, qué características tienen y con qué alimentos justamente se relacionan y qué enfermedad nos van a producir.
Comencemos con Bacillus, el primero. Dentro del género Bacillus, nosotros tenemos a esta especie que está encerrada en el recuadro, que es la que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la alimentación, que es el Bacillus cereus. Como su nombre lo dice, cereus hace referencia al alimento en el cual predominantemente la vamos a encontrar. Es un bacilo aerobio o anaerobio facultativo, forma esporas. Esas esporas se encuentran en los suelos y por lo tanto pueden llegar a contaminar los alimentos. Y Bacillus cereus produce dos toxinas. Una toxina que se llama emética termoestable y otra toxina que se llama diarreica termolábil. Termoestable y termolábil, por supuesto, va a hacer referencia a la estabilidad, a la temperatura que tiene cada una de ellas, y emética y diarreica a los síntomas que va a producir en el organismo justamente esta toxina. Como dijimos, Bacillus cereus. ¿Con qué alimento está relacionado? Con los cereales, principalmente con este que tenemos acá, que es el arroz. Esta bacteria se asocia justamente al consumo de arroz. Generalmente, ¿sí? La mayor cantidad de casos, esto es desde el punto de vista de la epidemiología, esta enfermedad se asocia o se la llama enfermedad del restaurante chino, justamente porque está relacionada con el consumo de arroz y bueno, y el arroz que a veces se consume en los restaurantes, en no buenas condiciones de higiene, etcétera, que pueden portar al microorganismo. También se la encuentra en el resto de los cereales, por supuesto, se la puede encontrar en la leche. Y como las esporas, como dijimos recién, que esta bacteria produce esporas y se encuentran en los suelos, esas esporas que están en el suelo pueden contaminar a los cereales durante la cosecha, durante el almacenamiento y por lo tanto producir la infección posterior cuando se consume. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar la contaminación, la intoxicación con esta bacteria? Bueno, evitar el enfriamiento a temperatura ambiente de los alimentos, ahora vamos a ver por qué, y tratar de enfriar alimentos en recipientes pequeños, es decir, no en un recipiente, no en un tupper gigante, si nos ha sobrado comida, supónganse, ustedes cocinaron un arroz con pollo, les sobró, bueno, tratar de no dejarlo durante un tiempo prolongado a temperatura ambiente y tratar de fraccionarlo, no colocarlo en un tupper grande, de manera que el enfriamiento sea más rápido y sea más efectivo. ¿Por qué es esto del enfriamiento? Fíjense, cuando el alimento se deja enfriar, las esporas, que son resistentes a la temperatura, originan la bacteria productora de la toxina termoestable. Cuando el alimento se somete a una nueva cocción, la toxina persiste y nos produce la enfermedad. Es decir, la toxina justamente es resistente, es muy resistente, puede soportar el calor, puede producir la bacteria puede producir la toxina y esta toxina termoestable producirme la enfermedad emética que se caracteriza por náuseas y vómitos. Es una enfermedad limitada, ¿sí? No es una enfermedad que vamos a terminar en terapia intensiva, pero bueno, ocasiona náuseas y ocasiona vómitos. Y cuando la toxina es producida por la bacteria en el intestino delgado, al consumir la espora, que luego germina, me va a producir la enfermedad diarreica, que se va a caracterizar por una diarrea acuosa y dolor abdominal, ¿sí? Es decir, si la espora germina en el
intestino delgado, me va a producir la bacteria, me va a producir la toxina y me va a producir la enfermedad diarreica. Pero si justamente la espora germina y produce la bacteria, y esta bacteria produce la toxina termoestable fuera del organismo, cuando ya he calentado, he cocinado el alimento, etcétera, bueno, se me puede producir esta toxina termoestable que me va a producir esta enfermedad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Pasemos Profe, tengo una pregunta. Sí. Entonces, si nosotros enfriamos el alimento y todo eso, o sea, vamos a tener solo náuseas y vómitos. Y si no, podemos... Ah, bien, gracias. Exactamente, exactamente, ¿sí? Porque acá, en la enfermedad emética, lo que estás consumiendo es la toxina termoestable, ¿sí? Es la toxina que te va a soportar un recalentamiento del alimento, por ejemplo, y te va a producir náuseas, vómitos, el efecto de la toxina. En la enfermedad diarreica, a vos como la espora te está germinando en el intestino, te está produciendo la bacteria y te está produciendo la toxina, vos en el intestino no solamente vas a tener la toxina, también vas a tener la bacteria, ¿sí? Entonces, por eso es como que la enfermedad es un poquito más complicada. Vas a tener diarrea, vas a tener dolor abdominal, justamente por esto. Te lo doy con un ejemplo. Suponete que vos cocinaste un arroz que tenía la toxina. La toxina soportó la temperatura, vos comiste, consumiste la toxina, consumiste la espora, etc. Si la espora llega a tu intestino, produce la bacteria y la bacteria produce la toxina, se te va a producir la enfermedad diarreica. Ahora, puede ser que vos hayas cocinado ese arroz, que no lo hayas consumido, porque lo cocinaste para el día siguiente, suponete, lo dejaste enfriar y ¿qué pasó? La espora germinó y te produjo la bacteria. O sea, el arroz que vos te vas a comer el día siguiente tiene la bacteria. Al día siguiente, cuando vos lo calientes a ese arroz, cuando lo vuelvas a cocinar, suponete, la bacteria se va a morir, porque la bacteria, la temperatura no la soporta, pero la bacteria ya produjo la toxina durante la noche que vos la dejaste. Esa toxina, como es termoestable, te va a resistir el recalentamiento. Entonces la toxina, cuando la consumas, te va a producir la enfermedad emética y te va a generar náuseas, vómitos, etc. ¿Te ubicás la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Bien. El Clostridium. Esta bacteria que vamos a estudiar ahora es muy, muy importante. Se la olvidan. No sé por qué, es una de las bacterias más preguntadas. Esperen, mientras les cuento, voy a aceptar a otro compañero que quiere entrar. Escherichia coli, y esto remárquenlo, escríbanlo en una hoja, donde quieran. Pónganle resaltador. Escherichia coli, Clostridium, son una de las más pedidas en los exámenes finales, por justamente la cantidad de casos que hay en Mendoza y por la gravedad que implica cada una de ellas. La Escherichia coli ya la estudiamos, es muy grave en los niños, produce el síndrome urémico hemolítico, acá en Mendoza hay muchos casos, es una enfermedad muy complicada y se asocia con el consumo de carne mal cocida, especialmente carne molida. El Clostridium es la otra, y no sé por qué se la olvidan, no la estudian, la dejan, no sé si es porque es difícil, en realidad no es difícil, pero sepan que esta es una de las más importantes. Dentro del Clostridium, uno de los más importantes que vamos a estudiar es el Clostridium botulinum.
que es la bacteria que va a producir la enfermedad llamada botulismo. A lo mejor la han escuchado, ¿sí? Asociada a las conservas, especialmente las conservas caseras, esas conservas de berenjena en escabeche, de pimientos, de chauchas, de carnes, que se hacen de manera casera, bueno, corren el riesgo de tener esta bacteria que ya van a ver, es muy, muy grave. El Clostridium botulinum es un bacilo anaerobio, móvil. Esto se los he remarcado con negrita, se los he subrayado. Es una bacteria que vive donde no hay oxígeno. Por eso está asociado a las conservas, porque las conservas, cuando yo las tapo, bloqueo la entrada de oxígeno, ¿sí? Entonces la bacteria puede desarrollarse, multiplicarse, proliferar divinamente en ese ambiente que no tiene oxígeno, ¿sí? Es un ambiente anaerobio. Es formadora de esporas, o sea, tiene forma de resistencia que puede soportar medios adversos, ¿sí? Y produce, fíjense todas las características que tiene que son importantísimas, por eso están grandes y pintadas. Es productora de una toxina termolábil neuroparalizante. ¿Qué significa? Que me va a producir una toxina que me va a afectar al sistema nervioso, me va a producir parálisis del sistema nervioso, parálisis muscular, pero esta toxina es termolábil, o sea, yo la puedo eliminar con calor. Así que esto, dentro de todo lo malo que tiene esta bacteria, esta es una ventaja que yo la puedo utilizar para justamente prevenirla. Fíjense, sus esporas son resistentes al calor, pueden sobrevivir en aquellos alimentos con mínima o inadecuadamente procesados. Las esporas, por más que son resistentes al calor, yo las puedo eliminar a 121 grados Celsius. Esto lo vieron seguramente con la profesora Cecilia. ¿Se acuerdan cuando estudiaron métodos de asepsia, de desinfección, de pasteurización, esterilización? ¿Qué método me permite alcanzar esta temperatura? ¿Se acuerdan con qué método yo puedo eliminar las esporas? ¿El autoclave? Con el autoclave, exactamente. Así que bueno, tengamos en cuenta que el autoclave me elimina las esporas de esta bacteria. Si yo elimino las esporas, por supuesto, ellas no van a poder germinar, no me van a poder producir la bacteria y no voy a tener la enfermedad justamente que está asociada. Las esporas están distribuidas ampliamente en la naturaleza, están en todos lados, o sea, yo las puedo encontrar, las esporas de Clostridium, en el patio de mi casa, en el jardín de mi casa, inclusive. Fíjense, tanto en los suelos de cultivo, en los suelos con gran vegetación, en los sedimentos de las caídas de agua, en los lagos, en las costas, inclusive la puedo encontrar en el tracto intestinal de los peces y de algunos mamíferos. Entonces, fíjense la gran distribución que tiene esta bacteria, las esporas justamente de esta bacteria. ¿Cómo se produce la intoxicación? ¿Sí? Antes de cómo se produce, vamos a ver qué alimentos están relacionados. Y acá los tienen, para que no se las imágenes es para que no se los olviden. Y que cuando estudien la materia, se acuerden de la foto, se acuerden de la imagen y digan, ah, el Clostridium sí estaba relacionado con las conservas. Fíjense, las conservas caseras. ¿Qué alimentos? Las conservas principalmente de vegetales. Vegetales como pimiento, berenjena, espárragos, champiñones. Las jardineras, las que tienen papa, zanahoria, arvejas. Las conservas de durazno también. Las conservas que tienen alimentos mixtos como pescado en escabeche, conservas de carne y vegetales,
que muchas veces las encontramos en los negocios, conservas caseras que han hecho con carnes, con pollo, etc. También los quesos, los chorizos, los picadillos de carne caseros, los patés caseros, las salchichas, los jamones. ¿Y por qué está relacionado todo esto? La conserva, lo que está cerrado, porque justamente le da a la espora y a la bacteria ese ambiente de anaerobiosis. Y ustedes dirán, pero los chorizos y las salchichas, ¿por qué? Y porque el chorizo es carne que está metida, introducida adentro de un envoltorio. Tiene una cubierta el chorizo. Esa cubierta puede ser algo sintético, puede ser la cerosa del mismo intestino, que eso se utiliza, seguramente lo van a estudiar después. Se utiliza la misma pared del intestino de la vaca que se sumerge en sustancias, en ácidos, etcétera, que sacan todo el tejido, dejan una película cerosa, que es esa transparente, y con eso se rellena para producir y fabricar el chorizo. Bueno, ahí el chorizo, la carne está dentro de ese envoltorio, de esa cubierta, en un ambiente sin oxígeno. Por lo tanto, favorece su proliferación. Por supuesto que siempre los chorizos caseros, hay mucha gente que hace faenas, que faena animales propios, y chanchos, etcétera, y hace chorizos caseros, justamente, al igual que las salchichas. Entonces, bueno, con todo esto hay que tener cuidado. ¿Por qué lo asociamos a lo casero? Y porque cuando nosotros compramos esto industrializado en la industria, por todas las exigencias a nivel bromatológico, se deben someter a esterilización, a medidas de esterilización. Eso no significa que si ustedes se van a ir a comprar un frasco de pimientos, una lata de pimientos al supermercado, esa lata de pimientos va a tener Clostridium botulinum, porque esa lata de pimiento ha sido sometida por las exigencias bromatológicas a un proceso de esterilización. Esto se asocia más a todo aquello que uno hace en la casa, ¿sí? Que la mamá, la abuela hace la conserva casera, no toma estas medidas de esterilización adecuadas y bueno, todo esto favorece al desarrollo. Y fíjense qué importante lo que dice acá abajo. La toxina puede estar presente en un alimento con un olor y sabor normal y dentro de una lata sin alteraciones. Ustedes habrán escuchado quizás a las madres, que somos las que primero damos consejo, si encontrás en el supermercado una lata que esté abombada, que esté hinchada, no la compres. Eso es verdad, ¿sí? Pero a veces esta bacteria está presente y el envase no se ha alterado, el envase está intacto, está perfecto, y no altera ni el color, ni el sabor, ni el olor del alimento. Entonces, ahí también radica el peligro, en que yo lo voy a consumir al alimento porque no le siento un olor raro, ni un sabor extraño, ni nada, y la bacteria y la toxina están presentes. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a producir la intoxicación por esta bacteria? Fíjense, yo voy a consumir el alimento donde la bacteria ha generado la toxina y la que me va a generar todo el cuadro y el peligro es la toxina, justamente. Es decir, la espora que está presente, que puede estar presente en el alimento, cuando esa espora encuentre un medio que no tiene oxígeno, va a germinar, va a producir la bacteria y la bacteria me va a generar la toxina. Esa toxina puede ser absorbida por el sistema digestivo, puede pasar a la sangre, puede pasar a la linfa también, distribuirse y fíjense, llegar a la unión neuromuscular, es decir, la unión donde el nervio se contacta con el músculo y bloquear el impulso nervioso, es decir, bloquear el estímulo nervioso
que estimula al músculo. Por lo tanto, estos pacientes, ¿qué van a tener? Visión borrosa, somnolencia, porque está afectando al sistema nervioso, cefaleas, sequedad de boca, dificultad para tragar y para hablar, porque se produce parálisis de los músculos de la deglución, los músculos que nos ayudan a tragar y los músculos que nos ayudan a hablar, vómitos y parálisis flácida. ¿Sí? Parálisis flácida significa que es como la persona está como en un estado de muerte, o sea, no reacciona, los músculos están flácidos. E inclusive cuando se bloquea la unión neuromuscular de los músculos respiratorios, se puede producir un paro respiratorio y la muerte justamente. Por eso esta intoxicación es tan grave y requiere ser atendida con suma urgencia. Y no solamente atender al paciente, si un paciente llega a un hospital con todos esos síntomas, determinamos que esa persona tiene botulismo, es urgente también encontrar a todos los que consumieron ese mismo alimento, ¿sí? Si lo consumió la mamá, el papá, el abuelo, el tío, etcétera, porque todos han consumido la toxina probablemente y todos van a terminar con la misma sintomatología y con la misma enfermedad. Es más, el botulismo ha producido la muerte de familias enteras, ¿sí? Es muy grave. ¿Qué medidas puedo tomar para evitar esta infección? Fíjense, reducir el pH de la conserva por debajo de 4,5. ¿Por qué? Porque a un pH mayor a 4,5 se produce la toxina. En un pH por debajo de 4,5, es decir, en un pH más ácido, la toxina se evita. Reducir el contenido acuoso mediante el agregado de sal o de azúcar. Por eso también las conservas, por ejemplo, los dulces, es muy difícil y muy poco probable que tengan botulismo. O aquellas conservas que tienen alto contenido de sal, también es difícil que presenten botulismo justamente por esta causa. Reducir la temperatura de almacenamiento a 3 grados, calentar, si se puede, por supuesto, si el alimento lo permite, el alimento antes de su consumo, porque acuérdense que esta toxina es termolábil, entonces si yo caliento el alimento la voy a matar, la voy a destruir. Cuidado con las conservas de procedencia dudosa, ¿sí? Eso por ahí, esas conservas que ustedes ven que venden en la verdulería, ¿sí? Tengo la conserva de berenjena en escabeche que me la trae una vecina de acá, son muy ricas y no las, si hay que aconsejarlos, traten de no comprarlas porque ustedes no saben bajo qué condiciones, ¿sí? Se ha llevado a cabo, se ha fabricado ese alimento. Y por supuesto la toxina, como dijimos, es termolábil, se elimina a 80 grados durante 10 minutos. Muy bien. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para que se produzca la intoxicación con el Clostridium botulinum? Que el alimento esté contaminado con esporas, ¿sí? Todas aquellas conservas de verduras en donde la verdura no ha sido bien lavada. No significa que todas las conservas que tengan berenjenas, pimientos, espárragos, van a tener botulismo. No, si uno toma la precaución de lavar bien la verdura para eliminar todas las esporas que pueda tener, porque acuérdense que las esporas están en la tierra, entonces contaminan los vegetales. Si todo uno toma esa precaución de un buen lavado para eliminar las esporas, no va a haber peligro, va a ser mucho menor el peligro. Que la composición del alimento favorezca la multiplicación de la bacteria y la producción de la toxina. Por ejemplo, las conservas de lata y de vidrio lo favorecen. El pH no muy ácido, por encima de 4,5.
La ausencia de oxígeno también, como hemos dicho, favorece la proliferación de esta espora y la formación de la bacteria. Que el alimento haya permanecido a temperatura apropiada, por encima de 10 grados. El alimento no haya sido calentado antes de su ingestión, como dijimos recién, siempre que el alimento lo permita, ¿sí? Justamente. Ahora, esta bacteria, aparte del botulismo que nosotros conocemos, que hemos hablado recién, relacionado con las conservas, etc., este botulismo también tiene otro tipo, que es el llamado botulismo del lactante. Y como su nombre lo dice, es un botulismo que se produce en los niños de entre 8 meses y 2 años de vida. ¿Y qué es lo que hace? Es cuando justamente, ¿por qué se produce? Porque el bebé consume la espora germina, produce la toxina y en el lactante va a producir todos los síntomas que acabamos de decir. Es una toxinfección donde hay colonización del intestino del bebé con las esporas que germinan y producen la toxina. Y fíjense lo que produce en el bebé: estreñimiento, decaimiento, dificultad para tragar, pérdida del control de la cabeza, ¿sí? Al bebé la cabeza se le va para todos lados, no la puede contener justamente por la flacidez que están sufriendo los músculos del cuello. Hay una debilidad generalizada, se lo conoce como bebé laxo, es decir, tiene todos los músculos flácidos, no tiene reacción ese bebé, es como si estuviera muerto. Y paro respiratorio, lo más grave, por supuesto, más allá de la gravedad del resto de los síntomas, paro respiratorio que le produce la muerte. Ahora, ustedes dirán, pero ¿y cómo se le va a producir al bebé el botulismo? Si a un bebé de 8 meses yo no le voy a dar una berenjena en escabeche, ¿no? Eso es para más grande, no le voy a dar una conserva de carne. ¿Cómo se contagia el bebé con esta enfermedad? Y fíjense, con la miel, ¿sí? El botulismo del lactante está asociado al consumo de la miel que está contaminada con esporas. La miel que no ha sido sometida a un buen proceso de esterilización, etc. ¿Por qué? Porque la miel, ustedes sabrán, de cultura general, la miel es fabricada por las abejas, ¿sí? En el medio ambiente. Y en el medio ambiente yo tengo esporas. Entonces, las esporas del Clostridium pueden llegar a la miel del panal, justamente, contaminar la miel. Y hay muchas mamás que lo que hacen es, como figura en la imagen, mojar el chupete en la miel o la mamadera, la tetina de la mamadera, la mojan en la miel y se la dan a tomar al bebé. Entonces ahí el bebé se contagia y le produce esta enfermedad. Es por eso que la miel está prohibida totalmente en menores de 3 años. No es que el médico, el pediatra le dice a la mamá, no le dé miel de procedencia dudosa. No, directamente el médico le dice, no le dé miel hasta los 3 años. Pero no solamente miel así fresca, galletas de miel, cualquier alimento que tenga miel no se puede consumir hasta los 3 años de edad, justamente por este peligro, por este riesgo y porque el bebé tiene su sistema inmunológico todavía no desarrollado y porque el bebé tiene su aparato digestivo que está en proceso de desarrollo. Entonces, bueno, esta enfermedad es muy, muy grave y al bebé le llega a producir la muerte. ¿Alguna duda? Entonces, la madre que está lactando tendría que evitar también comer miel por si se contagia, ¿o no? Exactamente. Todavía no se ha demostrado porque, ¿qué pasa? Si vos como mamá estás dando de mamar, para que la toxina llegue al bebé, tiene que atravesar
o sea, tiene que llegar a la leche materna. Todavía esa vía no está muy del todo descubierta. Si llega la toxina a la leche materna y el bebé la puede consumir, ¿sí? Los médicos a la madre no le permiten, no le prohíben el consumo de miel. Donde sí se prohíbe el consumo de miel es en los niños, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bien. Y así como tenemos el Clostridium botulinum, tenemos el otro Clostridium de interés a nivel de los alimentos, que es el Clostridium perfringens. Esta bacteria también es un bacilo anaerobio, es inmóvil, esta no se mueve como la de recién, también forma esporas, también produce una toxina que se llama enterotoxina, y esta bacteria, las esporas, también se encuentran en el suelo y se pueden encontrar en la materia fecal de animales que estén contaminados con esta bacteria justamente. Y fíjense con qué está relacionado, acá lo tenemos abajo en la imagen, con las carnes, digamos ya procesadas, por decirlo así. Fíjense, ¿qué alimentos están relacionados con la intoxicación de esta bacteria? La carne vacuna, la carne de aves, ¿sí? El pollo, la carne cocida que se deja enfriar en la cacerola. Cuando nosotros cocinamos la carne, hacemos una carne a la cacerola y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. ¿Y cómo se produce la intoxicación? Yo consumo la espora germina en el intestino, produce la bacteria produce una enterotoxina y esa toxina es la responsable de los síntomas, que es una diarrea simplemente, sin fiebre ni vómitos. O sea, esta no es tan grave como la que acabamos de ver recién. Los síntomas no son tan de neuroparálisis como acabamos de ver con el botulismo. Y para evitar la intoxicación, ¿qué medidas puedo tomar? Evitar el enfriamiento a temperatura ambiente de los alimentos o dejarlos enfriar, pero no dejarlos. Hay gente que cocina el alimento, lo deja a temperatura ambiente, se va a dormir la siesta, pasan 2 horas y recién ahí lo guarda. No, tratar de que baje la temperatura un poco del alimento y guardarlo, ¿sí? En la heladera, que no esté hirviendo todavía, pero que tampoco esté totalmente frío. Y enfriar, como siempre, alimentos en recipientes pequeños. ¿Por qué? Porque en recipientes pequeños el alimento se enfría de una manera más rápida, ¿sí? Que si yo lo coloco en un recipiente grande y está todo el alimento junto, justamente. ¿Alguna duda con el Clostridium? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Bien. Bueno, vamos a ver la listeria. Nos tomamos unos minutitos de recreo y después seguimos con las que nos quedan, que no son tantas, ¿sí? Hay una que es la más importante, que es el estafilococo. No la más importante, sino la que es un poquito más larga. La listeria también es un bacilo, es móvil, y esta es la que a nosotros nos va a interesar. La listeria monocitógenes. ¿Qué características tiene esta bacteria? Esta bacteria, recuerden, cuando nosotros lo vimos, nos vamos a volver al inicio, es una bacteria que no forma esporas, o sea, acá ya no vamos a hablar de esporas, vamos a hablar simplemente de la bacteria. Y esta bacteria tiene la característica de que se encuentra en la tierra, se encuentra en el agua, por lo tanto vamos a ver con qué alimento se relaciona, y soporta altas concentraciones de sal, ¿sí? Generalmente las altas concentraciones de sal, los alimentos muy salados, los salazones, por ejemplo, son un medio que no es adecuado para la bacteria para vivir, justamente porque le produce un desequilibrio hídrico
la bacteria se deshidrata en un medio con alta concentración de sal y se muere. Pero esta bacteria lo soporta. Por lo tanto, ¿con qué alimentos específicamente está relacionado? Y fíjense, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué alimentos ven en general? ¿Cómo? Bueno, verduras. Verduras, vegetales. Pero ¿les llama la atención algo? ¿En qué estado están estos vegetales? Congelados. Están congelados, exactamente. Esta bacteria se relaciona con los alimentos congelados, ¿sí? Los alimentos congelados, al tener un alto contenido de agua que favorece a esta bacteria para proliferar, son los más involucrados en la infección. Las carnes rojas, el pollo, los huevos, los lácteos también están relacionados, los embutidos, las verduras, las frutas, por más que estos, no todos, se puedan congelar. Por ejemplo, los lácteos, la leche yo no la congelo, otros lácteos sí, los puedo frizar, el queso, pero está relacionado específicamente o principalmente con los congelados. Las verduras que vienen congeladas. Es más, hasta hace poco, no me acuerdo si hace un año atrás o 2 años atrás, salió de la ANMAT, salió una disposición de que se retiraba del mercado una marca de productos congelados, no me acuerdo qué marca era, salía porque habían detectado un brote de listeria, ¿sí? En esos alimentos, en esos vegetales. Entonces sacaron del mercado por un tiempo a todo ese lote de alimentos porque todos debían tener la bacteria justamente. Así que bueno, para que vean cómo está relacionado con los alimentos congelados. Y fíjense por qué. Porque esta bacteria es resistente a la refrigeración. Yo la pongo en la heladera, el alimento en la heladera, si tiene la bacteria sobrevive sin ningún problema. Es resistente a la congelación, ¿sí? O sea, en el freezer también sobrevive. A las altas concentraciones de sal y a las altas concentraciones de dióxido de carbono. Entonces dirán, uy, pero es súper resistente, ¿cómo hago para eliminarla? Es sensible al calor. Por lo tanto, si yo el alimento lo cocino, no va a haber problema. Si yo compro en el supermercado un congelado, supónganse una verdura congelada, y no la caliento, la hago en una ensalada fría, por ejemplo, una jardinera de las que venden en el supermercado, que traen papa, choclo, chaucha. No la cocino, la dejo de frizar, la hago en la ensalada, si tiene la bacteria me la consumo, ¿sí? Y me produce la infección. Y a los desinfectantes clorados, como la lavandina. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta para esta bacteria. ¿Y qué me va a producir? ¿Qué enfermedad me va a producir? Esta bacteria llega al intestino, puede penetrar en la célula, multiplicarse, diseminarse por sangre, es decir, viajar por sangre, llegar a otros órganos y producir fiebre, dolor muscular, convulsiones. O sea, es bastante grave, es bastante importante. Y fíjense, esta es una bacteria que está principalmente ligada o relacionada o produce la enfermedad específicamente en aquellos individuos que son inmunocomprometidos. Es decir, que su sistema inmunológico no tiene la capacidad para eliminarla, para combatirla, como son los niños, los ancianos, los pacientes con SIDA, y también es muy importante en las embarazadas. Es una bacteria que está relacionada con casos de aborto y parto prematuro en embarazadas.
Así que durante el embarazo también es muy importante, y es muy importante que la mujer embarazada, que esto no lo sabe generalmente, cuando consume alimentos así del tipo congelados, tenga la precaución de o desinfectarlos antes de consumirlo con lavandina o de llevar a cabo la cocción adecuada para eliminar justamente a esta bacteria. Así que bueno, esta bacteria está relacionada específicamente con estos grupos de individuos justamente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, nos tomamos unos minutitos de recreo y a la vuelta vamos a ver los microorganismos que nos quedan. No son muchos. Nos queda el estafilococo, nos queda el estreptococo y el enterococo, ¿sí? Nos quedan 3 que justamente son los cocos. El más largo, el que tiene un poquito más de detalle, es el estafilococo. Los otros 2 no, son muy rápidos, son muy cortitos. Así que, ¿les parece que nos tomemos unos 20 minutos? Son las 6:30. ¿Nos tomamos hasta las 7:10? Sí, profe. Bueno, Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos enseguida entonces.
Muy bien. Bueno, chicos, ¿continuamos? Profe, Sí, le quería hacer una pregunta. sí. La clase pasada, la última bacteria que vimos fue la brucela. Ah, bien, no terminamos de ver todo, me parecía, no me acordaba hasta dónde habíamos llegado. Así que bueno, no hay problema. Terminamos ahora de ver las gram positivas y volvemos y vemos las que nos habían quedado pendientes. Quédense tranquilas. Bueno, les hago una consulta. ¿Alguno de ustedes, todos ustedes viven en la zona del este? ¿No hay ninguno que sea extranjero, nada? ¿O que viva en otra provincia? ¿Ninguno? No, les pregunto para saberlo, por si volvemos a la presencialidad, que eso, bueno, se está hablando en la universidad para tenerlo en cuenta. Por eso se los preguntaba. Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy. Entonces vamos a pasar a los cocos. Vamos a pasar a los cocos gram positivos, que, como su nombre lo dice, tienen forma esférica, por eso son cocos, a diferencia de los que vimos recién, que eran bacilos. Dentro de estos cocos tenemos a los estafilococos, a los estreptococos y a los enterococos, ¿sí? Los estafilococos se llaman así porque forman como un racimo, fíjense, acá parece como que hubiera un racimo de uvas. Bueno, cada una de estas estructuras circulares, cada granito de uva sería una bacteria. Los estreptococos, fíjense, se ubican en cadena, las bacterias están en cadenita, y los enterococos generalmente se ubican de a dos. Fíjense, acá hay de a dos bacterias que están asociadas. Simplemente para que vean de dónde viene el nombre justamente. Vamos a empezar con el primero, que es el estafilococos. Existen muchos tipos de esta bacteria, pero la que a nosotros más nos va a interesar es el estafilococo aureus. Es un coco aerobio o anaerobio facultativo, no forma esporas, pero produce una enterotoxina termoestable que, fíjense, es capaz de soportar 100 grados durante 1 hora. Por lo tanto, es una toxina muy resistente, ¿sí? En el hombre, a esta bacteria la podemos encontrar en las fosas nasales, en la piel, en la laringe, en las mucosas, ¿sí? Es una bacteria que normalmente forma parte de la flora de la piel, pero que puede llegar a producir infecciones a nivel digestivo. ¿Qué alimentos están relacionados con la intoxicación? La leche y los derivados, principalmente aquellas vacas que tienen mastitis, es decir, infección a nivel de las mamas, justamente, el queso, el yogur, la crema, los helados, por supuesto, todos los derivados que se hagan con esta leche contaminada, las carnes vacunas, las porcinas, las aves, los pescados, los embutidos, la mayonesa, los productos de pastelería. O sea, podemos infectarnos con una diversidad importante de alimentos. Es una bacteria que prefiere los alimentos proteicos, por eso está en todos estos, ¿sí? Son alimentos que son ricos en proteínas, todos los derivados de las carnes, etcétera, y los cocidos, porque justamente soporta la alta temperatura. Es muy importante a nivel intrahospitalario, es una de las bacterias que produce infecciones intrahospitalarias, y esta bacteria, que nosotros dijimos que puede estar en la piel, etcétera, en los alimentos es capaz de producir la toxina, esta toxina termoestable, cuando se encuentra entre 30 y 40 grados.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca la intoxicación? Tiene que haber una persona que presente la bacteria. Por ejemplo, el cocinero, el que está preparando el alimento, que en su piel tiene justamente el estafilococo. Que esta bacteria pase al alimento, que el alimento, por su alto contenido de proteínas, le permita la multiplicación y que el alimento permanezca 30 a 40 grados para poder producir la toxina. Es por eso que es importante que los cocineros tengan una buena higiene de las manos, todos los manipuladores y los que preparan alimentos, que hagan una buena higiene de las manos, etcétera, antes de llevarlo a cabo. ¿Cómo se produce entonces la intoxicación? El alimento se contamina, ¿sí? O sea, yo hago la cocción del alimento. El manipulador contamina el alimento cocido con las bacterias, ¿sí? El alimento ya fue preparado, se cocinó, etcétera. El manipulador de ese alimento, que por ejemplo puede ser el mesero, supónganse de un restaurante, puede contaminar ese alimento que ya está cocido con Staphylococcus aureus. Esa bacteria en el alimento produce la toxina y al recalentar el alimento, la bacteria muere, pero no la toxina, ¿sí? Es decir, la bacteria, cuando encuentra en el alimento una temperatura entre 30 y 40 grados, la comida a una temperatura que nosotros la podemos consumir, la bacteria produce la toxina y la toxina es la que nos va a producir toda esta sintomatología que tenemos acá. Vómitos, dolor abdominal, diarrea, debilidad, calambres. En los niños y en los ancianos vamos a requerir atención hospitalaria y no hay fiebre. Es una infección que cursa con todos estos síntomas, diarrea, calambres, debilidad muscular, pero no tiene fiebre, ¿sí? No cursa con fiebre. Y es justamente por esta toxina que la bacteria ha producido. Y que por más que yo después a ese alimento que tiene la bacteria y la toxina lo vuelva a calentar, la bacteria se va a morir porque el calor la mata, pero la toxina, como es termoestable, va a sobrevivir y por lo tanto va a seguir estando y por lo tanto va a producir la infección. ¿Qué medidas puedo tomar para evitar la intoxicación? Mantener los alimentos bien fríos o bien calientes, no tibios, para evitar que esos 30, 40 grados, que es la temperatura a la cual la bacteria va a producir la toxina. Excluir de la preparación de alimentos personas con catarro, porque acuérdense que esta bacteria se encuentra en las fosas nasales, resfríos, heridas que tengan pus. Evitar tocar con las manos los alimentos listos para consumo. La pasteurización es eficiente para destruir la bacteria, pero no la toxina, ¿sí? Si yo pasteurizo los lácteos, voy a poder eliminar a la bacteria, ¿sí? Ya la bacteria ha producido la toxina, no lo voy a poder hacer. Y por eso es fundamental que los manipuladores de alimentos lleven guantes, gorro, barbijo, justamente. La toxina va a ser resistente entonces al calor, a la pasteurización, a la deshidratación, a los rayos gamma también es resistente, o sea, es una toxina bastante impotente, pero va a ser sensible al pH ácido y al vinagre, ¿sí? Así que a esto se ha demostrado que esta toxina no es resistente. ¿Alguna duda con el estafilococo? Bueno, vamos a pasar entonces al estreptococo, ¿sí? El que nos va a interesar a nosotros es el Streptococcus fecalis. Esta bacteria, fíjense, pertenece a la flora normal del intestino del hombre y de los animales de sangre caliente,
¿sí? Es una bacteria que normalmente está en el intestino. Y esta bacteria se caracteriza, porque ustedes dirán, pero si está en el intestino, ¿por qué nos va a producir infecciones a nivel alimentario? Bueno, porque esta bacteria es oportunista, es decir, afecta principalmente a los ancianos y a los inmunodeprimidos. Y está relacionada también con infecciones intrahospitalarias. Y el enterococo, la última que vamos a ver, la más importante de todos, es el enterococo fecalis, que también forma parte de la flora normal del intestino. También va a producir infecciones que están asociadas al hospital, es decir, infecciones intrahospitalarias. La presencia de infecciones por esta bacteria es un indicador que hay contaminación fecal y mala higiene. ¿Qué significa esto? Como esta bacteria está en el intestino, normalmente un alimento que presente esta bacteria y me produzca una infección en un paciente que está internado en un hospital, hace referencia a que ha habido malas condiciones de higiene y que esa bacteria ha podido llegar por manipulación del personal del hospital que manipula los alimentos, ha podido llegar justamente a la comida y a la paciente que está internado. Y está relacionado, en un individuo normal, el enterococo no le va a hacer nada, ¿sí? No vamos a tener, salvo que tengamos una inmunodepresión, pero en un individuo normal no vamos a tener una infección por enterococo a nivel intestinal, porque ya está en el intestino. Pero en estos pacientes intrahospitalarios está asociada con infecciones al corazón, endocarditis, con infecciones de heridas, infecciones urinarias, infecciones en pacientes que tienen válvulas, justamente como válvulas cardíacas, en pacientes que tienen prótesis también, como prótesis de cadera. Bueno, en estos casos se sospecha de esta bacteria. Bien, ¿alguna duda con los cocos gram positivos? No, profe. Bueno, y para terminar, vamos a ver a los otros que habían quedado. Habíamos llegado, me dijeron, hasta Yersinia, hasta Bruselas. Sí, profe. Bien, bueno. Y de las gram negativas, volvemos a la clase anterior. Las que nos quedaron son el Campylobacter, el Helicobacter, la Pseudomonas, el Vibrio y nada más. Algunas de ellas son muy cortitas, son 2 palabras para decir. Las más largas son el Campylobacter y el Vibrio, que es uno muy importante, el Vibrio cólera. Bien, el Campylobacter tenemos 2 tipos que son los importantes a nivel alimentario, el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli. Es una bacteria que es espiralada, ¿sí? Tiene formita de un sacacorcho cuando nosotros la vemos justamente al microscopio. Es microaerófila por las condiciones que necesita de oxígeno y se encuentra en el intestino del ganado, bovino, porcino, ovino y principalmente en las aves. Por eso, en la imagen que tienen acá, el alimento principal que está relacionado es la carne de pollo. Por lo tanto, si está en el tracto intestinal, la contaminación de las carnes se produce principalmente durante la faena o durante el sacrificio y la faena de estos animales, de este ganado. ¿Cómo se produce la enfermedad? Cuando yo consumo alimentos que están contaminados con esta bacteria,
la bacteria llega al intestino, penetra en la célula del intestino, se multiplica y se disemina a las células adyacentes. Cuando está en el intestino, esta bacteria va a producir una enterotoxina que es termolábil. La toxina la produce en el intestino, cuando está presente en el intestino, no en el alimento afuera, como lo hacen otras, como por ejemplo la que vimos recién, el estafilococo, y va a producir bacteriemia, es decir, la bacteria, como ha penetrado la pared del intestino, puede llegar a sangre y viajar por sangre, hepatitis, pancreatitis, inflamación del hígado y del páncreas, respectivamente, y en las embarazadas puede producir abortos. Puede producir artritis también, puede producir trastornos neurológicos, todo por el viaje que está haciendo a nivel de la sangre, y va a producir inflamación intestinal, diarrea, mucosanguinolenta, la disentería, que nosotros nombramos la clase pasada, fiebre alta, superior a 38 grados, deshidratación, náuseas y vómitos. O sea, como verán, es una bacteria bastante agresiva. Los alimentos, como dijimos, las aves mal cocidas, acuérdense que esta bacteria, las bacterias pueden, la bacteria de por sí como célula es sensible al calor, la que por ahí es resistente al calor es la toxina, los lácteos sin pasteurizar, el agua contaminada, y la bacteria es sensible al calor, a la desecación, a la congelación, a los desinfectantes clorados, etc. El Helicobacter, ¿sí? Es un pariente cercano del Campylobacter, también tiene formita espiralada, infecta, fíjense, al 50% de la población normal, ¿sí? Hay una gran cantidad de población que presenta esta bacteria, y lo importante de esta bacteria es que resiste al pH del ácido gástrico, es decir, el pH que nosotros tenemos en los jugos gástricos, y es una de las bacterias responsables, es la bacteria, salvo, bueno, hay otras causas, pero una causa microbiana de úlcera estomacal es justamente esta bacteria. La bacteria es responsable de úlceras gástricas, de adenomas, es decir, de procesos tumorales a nivel de estómago, linfomas, carcinomas gástricos. ¿Y por qué puede sobrevivir justamente en un medio tan adverso como es el estómago? Porque el estómago tiene un pH sumamente ácido, porque es capaz de resistir a ese pH ácido, atravesar la capa de moco que tenemos en el estómago y fijarse a las células del estómago. ¿Por qué? Porque nosotros, esto ya lo van a estudiar seguramente más adelante, en el estómago está formado por células, por supuesto, como todos los órganos de nuestro organismo. Y para que esas células queden protegidas del ácido que las puede dañar, tienen una capa de moco que las cubre, que las baña. Entonces forma una barrera protectora, fíjense como acá tienen en la imagen, acá yo tengo la célula, acá yo tengo el jugo gástrico, bueno, esta sería la capa de moco que protege. El Helicobacter es capaz de atravesar esta capa de moco y romperla. Al romper esa capa de moco, el ácido puede llegar a la célula del estómago y producir úlceras, producir lesiones, etc. Aparte produce una exotoxina. Esa exotoxina es capaz de dañar a la célula, ¿sí? E inducir la liberación de sustancias como esta que se llama interleuquina 8, que es una sustancia que es responsable de procesos de inflamación, hiperacidez, etc. Entonces es una
bacteria que está relacionada con las úlceras gástricas, con acidez, cuando el paciente tiene una acidez muy persistente en el tiempo, bueno, el médico sospecha justamente de esta bacteria. Y esta bacteria puede estar en el agua, puede estar en los alimentos y de esa manera llegar al estómago justamente. La pseudomonas es la responsable de esa capa que se produce principalmente en los pescados, que se llama biofilm. A veces, a lo mejor alguno lo ha detectado, se ha dado cuenta, en los pescados a veces se produce como una capa, un poco que cuando nosotros la tocamos, el pescado, es como si tuviera una capa un poco pegajosa, y decimos, este pescado está viejo, este pescado está en mal estado. Bueno, es porque esta bacteria, la pseudomonas, produce esta capa en los alimentos y es responsable también del mal olor. Lo encontramos en los mariscos, en los pescados, en las carnes rojas también, en los huevos, ¿sí? La pseudomonas es un cicrotolerante cicrófilo, dependiendo de las condiciones en las que sobrevive, y es el responsable, si no se acuerdan de esto no hay problema, lo importante es que sepan que es una de las responsables del deterioro de los alimentos refrigerados, ¿sí? No es tan responsable de infecciones, porque cuando nosotros vemos un alimento que tiene indicios de deterioro, no lo vamos a consumir, salvo que, bueno, lo consumamos en un restaurante o en una comida ya procesada, pero si yo en la heladera de mi casa veo que el pescado tiene una capa pegajosa y tiene mal olor, y no lo voy a consumir. Entonces, por eso es más difícil que se produzcan las infecciones por esta bacteria, pero es responsable del deterioro de los alimentos. Y pasamos a la última, y con esto terminamos las bacterias. Como ven, las bacterias son muchas, son bastantes, ¿sí? Así que váyanlas estudiando y vayan aprendiéndolas con tiempo. ¿Qué es el vibrio? ¿Sí? Dentro de los vibrios, que nosotros dijimos cuando estudiamos la morfología que tenían formita de coma, tenemos el más importante, que es el vibrio cólera. Esta bacteria también estudienla, sépanla, porque es muy, muy importante por la gravedad que tiene. Los pacientes que tienen vibrio cólera son muy pocos los que se salvan. Tiene una muy alta tasa de mortalidad y ha sido responsable de muchas epidemias a lo largo del tiempo esta bacteria, y actualmente también, ¿sí?, es endémica en algunos lugares del mundo donde hay malas condiciones de higiene, como por ejemplo en África, ¿sí? En África esta bacteria la encontramos, acá en Argentina por ahí ya está bastante erradicada, es muy raro encontrar un caso de vibrio. Si encontramos un caso de vibrio hay que abrir todas las alertas justamente porque lo más probable es que se transforme en una epidemia. Pero bueno, en algunos lugares del mundo existe y es causante de muerte. El vibrio cólera, así se nombra, por más que se escribe cholerae, se dice vibrio cólera, que es la enfermedad que produce. Es un vibrio curvo, anaerobio facultativo, tiene flagelo, o sea que es móvil, y fíjense, esto es muy importante porque nos va a dar indicio de con qué alimentos está relacionado. Vive en un medio acuoso y salino, por lo tanto, en el mar. O sea, todos los alimentos de origen marino van a estar involucrados en la infección con esta bacteria. Fíjense, acá en Argentina ha sido responsable de epidemias hace muchos años. Fíjense, acá tenemos un diario del año 1948 y dice 80 años atrás, o sea, en el 1800 fue responsable de una gran epidemia
acá en Argentina. Fíjense, la gravedad de esta enfermedad tiene tanta facilidad de contagio que fíjense acá cómo no es un hospital, sino que es un galpón en donde han improvisado un hospital y todos los pacientes con cólera, ¿sí? Entonces fíjense la gravedad que tiene. ¿Cómo se produce la enfermedad? Antes de ver la enfermedad, vamos a ver con qué alimentos se relaciona. Como dijimos recién, con los alimentos de origen marino. Los pescados, los mariscos y el agua también. El agua no potable también está relacionada con la infección con vibrio cólera. Agua contaminada, pescados y mariscos, y obviamente las frutas y verduras que puedan ser regadas con este agua no potable, no segura, justamente, y que no han sido bien higienizadas. ¿Cómo se produce la enfermedad? La bacteria llega al intestino delgado con los alimentos o con el agua. En el intestino delgado encuentra un ambiente salino o sea, propicio para su desarrollo, produce la toxina y la toxina que produce es responsable de un desequilibrio hidrosalino. Este desequilibrio de sales y de agua en el intestino origina que el paciente sufra una diarrea acuosa como agua de arroz. La semana pasada la nombramos, el agua de arroz, que es una diarrea como blanquecina, como cuando nosotros hervimos agua, lo colamos y ese agua queda que se escurre, es blanca con restos de almidón. Bueno, ese mismo aspecto tiene esta diarrea. Fíjense, los pacientes pueden defecar cada 15 o 30 minutos, o sea, cada 15 minutos o 30 minutos depositan heces, ¿sí? Y se pueden llegar a perder 1,5 litros de agua en cada deposición, produciendo deshidratación rápida, severa y postración. Por supuesto, esta gran deshidratación, el paciente queda postrado, no puede levantarse de la debilidad que tiene. Fíjense cómo son las camas, cómo se diseñan las camas para estos pacientes que presentan cólera. A la cama se le hace un orificio porque el paciente defeca tan seguido y ya pierde justamente la voluntad, digamos, la diarrea es involuntaria, que se le hace un agujero a la camilla, está la camilla improvisada, esto también puede ser en un hospital, para que el paciente defeque. Y abajo, como pueden ver, hay un balde que es el que va a ir recepcionando la materia fecal, que ya no es materia fecal, ya es agua de arroz prácticamente, que el paciente está eliminando. Todo este cuadro lo va a llevar al paciente a una insuficiencia renal, a una sobrecarga del corazón por la deshidratación que tiene y la muerte, ¿sí? Tiene una altísima tasa de muerte. Por eso es tan importante hidratar al paciente de manera urgente, ya sea por vía oral o por vía parenteral, es decir, a través del suero. ¿Cómo lo puedo evitar? Porque ustedes dirán, uy, me consumo un pescado, un marisco, me voy a contaminar, me voy a contagiar esta enfermedad que es tan grave. Esta bacteria es muy sensible al calor, por lo tanto, si yo al pescado lo cocino, al marisco lo cocino, la voy a eliminar, no me voy a infectar. Es sensible a la congelación también, o sea, si yo congelo el pescado, el marisco, la voy a eliminar. Es sensible al pH ácido, por lo tanto, si yo lavo las frutas, las verduras con vinagre o les agrego vinagre, jugo de limón, la va a eliminar. Y a los desinfectantes clorados, es decir, si yo le echo unas gotitas de lavandina al agua, dudosa, por supuesto, no el agua segura, potable que tenemos en la casa, el agua dudosa, si yo le agrego unas gotitas de lavandina a esta bacteria, también la voy a eliminar. Entonces, más allá de la gravedad que tiene cuando esta bacteria produce infección,
tenemos muchos métodos basándonos en su sensibilización que la puedan eliminar. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No, profe. ¿No? Bueno, hemos terminado con las bacterias. La semana que viene vamos a ver los virus, ¿sí? Los virus son mucho más cortitos. Vamos a ver unos 3, 4 virus nada más, que son los más importantes.